Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4 versículo 17. En otra versión dice: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. El apóstol Santiago, en los versículos anteriores, se había encontrado con un pecado común en aquellos días, una actitud de arrogancia entre los hombres. Escúchenme ustedes lo que dicen: hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco tiempo y luego desaparece. Pueden estar en sus tumbas antes de mañana. Una niebla no puede durar mucho tiempo, es levantada por el sol y dispersada por el viento. Así es nuestra vida, una neblina, un vapor, un aliento corto, una sombra voladora que aparece por un rato y luego se desvanece. Bien podría decir: ¿qué necesidad tenemos de que nos enseñen una lección tan sencilla? ¿Quién no sabe todo esto? Y la vida es un vapor. Toda enfermedad, todo lo que no cumple con la regla es pecado, más lo que contradice la regla. El pecado de este hombre tiene un énfasis: es un pecado carnesí y tendrá un castigo mayor. El sirviente que conoce las órdenes de su dueño y no las cumple, recibirá un castigo severo. Lucas capítulo 12, versículo 47. Si el que pega por ignorancia es condenado, entonces el que peca a sabiendas será doblemente condenado. Debemos saber hacer el bien, debemos conocer nuestro deber. No solo debemos saber hacer el bien, sino también hacerlo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, de todo lo demás, es más culpable. Debemos estar bien informados de las cosas que debemos hacer para alcanzar la salvación. La palabra escrita es una regla de conocimiento y la palabra predicada es un comentario sobre la palabra escrita. Ambos son para enriquecer nuestro entendimiento, nutrirnos en el conocimiento de lo que es bueno. Las razones por las que debemos saber hacer el bien son: primero, el conocimiento es nuestra lámpara y estrella para guiarnos en la verdad. Nos muestra lo que debemos hacer y lo que debemos dejar de hacer. Si no sabemos lo que es bueno, nunca podremos practicarlo. El conocimiento es el fundamento de toda gracia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, decía el salmista. Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, decía Pablo. El apóstol Pablo une los dos, el conocimiento y la perseverancia. Los ignorantes serán inestables. La obra principal de la conversión consiste en el conocimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: transfórmate con la renovación de tu mente. La mente renovada, el hombre se transforma. La primera parte de la imagen de Dios consiste en el conocimiento. No hay nada porque sea tan excelente que pueda hacernos bien sin conocimiento. Es importante obtener conocimiento de lo que es bueno. Marca el comienzo de la salvación. La ignorancia de Dios es la causa de todo pecado. Pasan de un pecado a otro, no me reconocen. Maldita sea la ignorancia de Dios. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, decía el profeta Oseas. Es triste ser ignorante en tiempos de evangelio, pero muchos no solo no conocen a Dios, sino que están dispuestos a no conocerlo. Se niegan a conocerme, dice el Señor, que lo escribe Jeremías en su libro. No solo debemos saber hacer el bien, sino hacerlo. Esto implica el apóstol Pablo al que sabe hacer el bien y no lo hacen. Él implica que el que sabe hacer el bien debe hacerlo. El fin del conocimiento es la práctica. Busque de un extremo a otro, en la Biblia encontrará que es la parte práctica la que se pretende hacer. La corona no se coloca sobre la cabeza del conocimiento, sino sobre la práctica. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 nos dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida. Nos muestran que la mayoría de los profesores son defectuosos en los tiempos del Evangelio, es decir,
en la práctica. Saben hacer el bien pero no lo hacen. Saben que deben abstenerse del mal y perseguir la santidad, pero aunque saben esto no lo hacen. Saben que deben abstenerse del mal, por eso saben que no deben de jurar por falso testimonio. Mateo capítulo 5, versículo 34. No juren en absoluto, sin embargo juran. Son más libres con sus juramentos que con sus limosnas. Saben que la inmoralidad es un pecado, que desperdicia el cuerpo, hiere la conciencia, borra el nombre y condena el alma. Sin embargo, continuarán con ese pecado y por una copa de placer beberán un mar de ira. Saben que la borrachera es un pecado, que los vuelve más como bestias, les quita la razón, los hace incapaces de ser felices, aunque no pueden pensar en ir tambaleándose al cielo. Saben que Dios está preparando una copa de ira para el borracho. Sin embargo, a pesar de todo, no dejarán sus tazas. Los hombres saben que la lengua precipitada es un pecado. Hermanos, no habléis mal los unos a los otros, dice Santiago. Sin embargo, son culpables de esto. No jurarán, pero calumniarán y hablarán del daño de los demás. Y un médico puede curar las heridas de la lengua. Saben que no deben dar rienda suelta a las pasiones. Santiago capítulo 1 versículo 26 dice: si alguien se cree religioso pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo, su religión no vale nada. El erudito teólogo primitivo, Orígenes, observó que el hombre rico del Evangelio no tenía agua para refrescar su lengua. Él había pecado más con su lengua, por lo tanto, fue castigado más en él. Cuán indigno es que los hombres tengan los ojos y las manos alzadas hacia el cielo y la lengua quemada desde el infierno, una vez bendiciendo y otras maldiciendo. Así saben que la codicia es un pecado, sí, la raíz de todos los males. Sin embargo, el mundo absorbe todo su tiempo y pensamiento. Tienen sed de oro más que la gracia, y trabaje más para tener una bolsa llena que una buena conciencia. Así los hombres saben que deben abstenerse del mal, pero no lo hacen. Muchos saben que deben de buscar la santidad, pero no lo hacen. Saben que deben de leer la palabra, orar en familia, redimir el tiempo y caminar con cautela. Saben hacer el bien, pero no lo hacen. ¿Cómo es que los hombres saben hacer el bien y no lo hacen? Es por falta de una sólida convicción. Los hombres no están completamente convencidos de la necesidad de la piedad práctica. Piensan que es necesario el conocimiento, porque de lo contrario no hay salvación. Obtendrán algunas nociones de Cristo, que es un Salvador y ha satisfecho la justicia divina, y esperan creer en Él. Bien, entonces le decimos que la fe y la obediencia van juntas. Luego dicen que Dios es misericordioso, y aunque no son tan buenos como debería ser, la gracia gratuita los salvará. Así los hombres se contentan con las naciones generales de religión, pero no están convencidos de la parte práctica de la piedad. Los hombres saben hacer el bien, pero no lo hacen porque no han despertado de su pereza espiritual. Es fácil adquirir el conocimiento de una verdad, asentirla, condenarla, profesarla, pero asimilar el conocimiento a la práctica es la dificultad. Los hombres saben hacer el bien, pero no lo hacen por incredulidad. Son en parte ateos. Si realmente creyeran que el pecado es tan amargo que la ira y el infierno lo seguirían, ¿no dejarían sus pecados? Si creyeran que hacer la voluntad de Dios es un privilegio, que hay un gozo en el camino de la piedad y el cielo al final, ¿no abrazarían la santidad? Pero las personas, a pesar de que tienen algunos pensamientos leves y transitorios sobre estas cosas, no llegan a creer sinceramente en ellas. Por tanto, aunque saben hacer el bien, no lo hacen. La razón por la que hay tan pocos hacedores de la palabra es porque hay muy pocos creyentes verdaderos. Los hombres saben hacer el bien, pero no lo hacen porque el conocimiento en su cabeza nunca llega a sus corazones, no los aviva ni calienta sus afectos con amor a la verdad. Los hombres saben hacer el bien, pero no lo hacen por una opinión prejuiciosa. Las cosas que se deben hacer en religión se consideran demasiado estrictas y severas, restringen demasiado el pecado o presionan demasiado hacia la santidad. Los hombres saben hacer el bien, pero no lo hacen porque aman más
su pecado que la palabra misma. Osea capítulo 4 versículo 8 dice: pusieron su corazón en su iniquidad. Algunos se contentan con tener medios de conocimiento. Jueces capítulo 17 versículo 13 nos dice: Micaías pensaba que teniendo como sacerdote a un descendiente de Levi, Dios lo ayudaría y todo le saldría bien. Permítanme suplicarles a todos los que han sido oidores de la palabra y han adquirido una gran medida de conocimiento, que como saben hacer el bien, lo hagan. La práctica es el alma de la religión. Martín Lutero dijo: prefiero hacer la voluntad de Dios que poder obrar milagros. Primero, hacer lo que sabes evidencia tu noble relación con Cristo. Consideras un honor estar cerca de aliados de la corona, pero es más un honor ser afines a Cristo. Segundo lugar, saber hacer el bien y hacerlo pone una corona sobre el Evangelio. Romanos capítulo 16 versículo 19 dice: todos han oído acerca de tu obediencia, no tu conocimiento sino tu obediencia. Saber hacer el bien y no hacerlo endurece a los demás en el pecado, escandaliza a la iglesia y prepara a las personas para volverlo ateas. Cuando algunos de los españoles llegaron a la Española, con la vida de los españoles suelta y profana, los indios le preguntaron a qué Dios servían. Ellos respondieron: el Dios del cielo. Los indios respondieron: seguramente vuestro Dios no es un Dios bueno, ¿qué tiene tan malos servidores? Por lo tanto, saber hacer el bien pero no hacerlo, deja una cicatriz en el rostro de la iglesia y trae una mala noticia sobre ella. Pero hacer lo que sabemos proclama la fama del Evangelio y hace que quienes se oponen a él lo admiren. En tercer lugar, saber hacer el bien y hacerlo te da derecho a la bienaventuranza. Santiago capítulo 1 versículo 25 dice: por el contrario, si ustedes ponen toda su atención a la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y lo libera del pecado. Que el que sabe hacer el bien y no lo hace es, de todos los demás, el más culpable. Para él es un pecado carmesí, es decir, es pecado aterrador, un pecado profundo, un pecado con testimonio y castigado con venganza. ¿Para qué es pecar con orgullo? Pecar con orgullo es pecar contra la luz que brilla en la conciencia de un hombre cuando un hombre está convencido de que las cosas que hace son pecado. La conciencia dice: oh, no hagas esto, es un gran mal. La conciencia, como los querubines, tiene una espada de fuego en la mano para asustar y disuadir al pecador, pero él arrancará el fruto prohibido. Esto es pecar con orgullo. Este pecado es muy agravante por dos razones. Primero, porque pecar presuntuosamente contra la conciencia es tras consejos, amonestaciones y advertencias. Una persona así no puede decir que nunca le hablaron de su pecado. Ha tenido ministros que se levantan temprano y le han dicho la condenable que era el pecado, pero él se aventuró. Entonces ahora no tiene excusa. Juan capítulo 15 versículo 22 dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendría pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. En segundo lugar, es una agravación pecar jactanciosamente contra la conciencia cuando se trata de aflicciones. Después de que Dios le ha hecho oír la voz de la vara, le ha hecho sentir amargo el pecado, leer su pecado en su castigo, pero peca. Su pecado fue seguir a malas compañías y Dios lo ha castigado por ello. O casi se ha emborrachado hasta quedar ciego, pero no dejará su pecado. Su pecado fue la inmoralidad y su cuerpo está enfermo y lleno de carácter nocivos. Sin embargo, aunque siente la punzada del pecado, conserva el amor al pecado. Aquí hay una agravación del pecado. Segunda de Crónicas capítulo 28 versículo 22 nos dice: en su tiempo de angustia el rey Acaz se volvió aún más infiel al Señor. Saber lo que es bueno pero no hacerlo es pecar con presunción. Este pecado está lleno de obstinación y terquedad. Es así, porque los hombres no pueden decir nada como excusa
por su pecado. No pueden defenderse por sí mismos, pero están resueltos a retener su iniquidad como los de Jeremías. Ellos te dirán que no insistas, que van a seguir viviendo como les dé la gana, y cada uno seguirá haciendo todo lo malo que le dicte su malvado corazón. Jeremías capítulo 18, versículo 12. Cuidado con el pecado fanfarrón. Si Dios ha sido terrible contra los pecados de la enfermedad y la ira, como vemos en Moisés y Usías, cuán feroz será su ira contra el pecado engreído. Mejor nunca haber conocido los caminos de Dios que conocerlos y no hacerlos. Cómo aman sus almas. Presten atención en esto, redescuchas. Los pecados altivos son pecados desesperados porque se cometen con mucha premeditación y previsión. El pecado del orgulloso no peca sin darse cuenta, sino que proyecta en su mente cómo provocar su pecado, como hicieron los hermanos de José al traicionarlo, como lo hizo Judas al traicionar a Cristo, o como lo hicieron aquellos judíos que atacaron a Pablo. Los pecados soberbios son desesperados porque van acompañados de orgullo. El pecador que conoce la mente de Dios, pero actúa en contra de ella, dice como Faraón: ¿quién es el Señor para que lo obedezca? Los pecados del orgulloso son desesperados porque van acompañados de imprudencia. Tales pecadores son endurecidos, intrépidos y sin vergüenza, como Judas, tan endurecidos. Aunque se pronuncien contra ellos, pecarán, no tienen miedo, como el Leviatán. Sofonías capítulo 3, versículo 5 dice: los impíos no conocen la vergüenza. Tienen una frente de bronce. No algunos están tan lejos de sonrojarse que se enorgullecen de su vergüenza. Pecar con petulencia es saber lo que es bueno y no hacerlo. Es atroz porque es ingratitud. Es un gran abuso a la bondad de Dios. Y Dios no puede soportar entre todas las cosas que se abuse de su bondad. La bondad de Dios se ve en esto, que ha familiarizado al pecador con su mente y voluntad, que no solo lo ha instruido, sino que lo ha persuadido. Él hizo que la misericordia se inclinara y se arrodillara ante el pecador. Lo ha cortejado con su espíritu para que huya del pecado y busque la santidad. La bondad se ve en que Dios ha perdonado al pecador durante tanto tiempo y no lo ha matado en el acto del pecado. La bondad se ve en eso, aunque el pecador ha pecado contra su conciencia, pero ahora, si se arrepiente del pecado, Dios se arrepentirá de sus juicios y se manifestará con misericordia. Jeremías capítulo 3, versículo 1 dice: te has prostituido con muchos amantes, pero vuelve a mí. Pecar con orgullo, saber lo que es bueno y no hacerlo, es un desprecio hecho a Dios. No le importa si Dios está complacido o no, tendrá su pecado. Por lo tanto, se dice que el pecador altivo blasfema contra Dios. Números capítulo 15, versículo 30 dice: cualquiera que peca de manera desafiante, blasfema contra el Señor. Por su pecado arrogante, actúa como si Dios fuera ignorante y no conociera su maldad, o impotente y no pudo castigarlo. Qué horrible es eso. Hay una especie de blasfemia contra Dios en todo pecado presumido. El pecador engreído, saber lo que es bueno y no hacerlo, es una contienda audaz con Dios, un atrevimiento de Dios para castigar. El hombre que peca jactanciosamente contra la conciencia y no será reclamado, en efecto dice: ¿qué me importan los mandamientos de Dios? ¿No serán un freno para mí? Pero seguiré en el pecado y dejaré que Dios haga lo que quiera. Se dice que un hombre piadoso teme el mandamiento. Proverbios capítulo 13, versículo 13 dice: si te burlas de una orden, tendrás tu merecido. Si la obedeces, tendrás tu recompensa. No se atreve a pecar porque la ley de Dios se interpone en su camino. Pero el pecador soberbio no valora el mandamiento. Pecará a pesar de la ley de Dios. ¡Oh, qué locura desesperada para desafiar a Dios en su cara! ¿O qué? Pues que quieren que Dios se enoje. Nosotros no somos más fuertes que Dios. Buena razón entonces para que prestemos atención al pecado de un altivo, ya que es tan atroz y desesperado. Al que sabe hacer el bien, pero no lo hace, es pecado. Es pecado atroz y soberbio. Examinémonos
Si no somos culpables de pecar así como presunción, sabiendo hacer el bien pero no hacerlo, radio escucha. ¿No es pecar presuntuosamente cuando vivimos en el total descuido del deber? Sabemos que debemos orar por nuestras familias, pero no lo hacemos. Vivir en el descuido de los deberes familiares. ¿No es esto pecar con orgullo? ¿No es pecar con orgullo cuando nos aventuramos en los mismos pecados que condenamos en otros? Condenas a otros por orgullo y sin embargo tú mismo vives en ese pecado. Un padre condena a su hijo porque hizo un juramento falso, pero él mismo jura falsamente. El amo reprende a su criado por estar borracho, pero él mismo se emborracha. ¿No es esto pecar con orgullo? Aunque vean los juicios de Dios ejecutados sobre otros, se aventurarán por los mismos pecados. Daniel capítulo 5 versículo 22 dice: Su majestad ya sabía todo esto, y aunque lo sabía, no quiso ser humilde. ¿No pecan arrogantemente los que saben hacer el bien y no lo hacen? Que se esfuerzan por sofocar las convicciones de su conciencia y no dejan que la conciencia les hable libremente. A esto la Escritura lo llama retener la verdad con injusticia. ¿No peca con altivez lo que después de haber sentido el ardor del pecado le ha engendrado un gusano en la conciencia y una polilla en su corazón? Sin embargo, después de todo esto vuelven a abrazar sus pecados, para que pueda mostrarle lo que tiene que temer y para que te libere de los pecados vanidosos, que se tomen en serio estas cosas. Hay que tomar en serio estas cosas. Estos pecados arrogantes endurecen grandemente el corazón de una persona. Estos son las dos mayores bendiciones, un juicio sano y un corazón blando. Pero pecar con arrogancia y con conocimiento congela y endurece el corazón, consume la conciencia y la quema. Al pecar a sabiendas, una persona adquiere el hábito de pecar, y el hábito de pecar quita el sentido de pecar. Dile al pecador orgulloso que hay tesoros de ira guardados para él, que no teme, su corazón es como una pieza de mármol que no deja huella. Cuando los hombres saben hacer el bien y no lo hacen, sus corazones se endurecen insensiblemente, y eso es muy peligroso. Los que pecan con arrogancia o los que saben hacer el bien pero no lo hacen, se condenan a sí mismos. El pecador sabe en su conciencia que es culpable, sabe que ha pecado contra las advertencias, la educación y la convicción, por lo tanto su propio corazón debe condenarlo, y lo condena. Cuando Dios lo juzgue y lo condene, lo culpará a Dios. A ti, solo a ti te he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Tenés toda la razón al declararme culpable. No puedes alegar que soy inocente. Salmos capítulo 51, versículo 4. Los pecados del orgullo hacen heridas profundas en el alma de una persona. Conducen a la desesperación y de la desesperación a la agonía del alma. Un ateo desesperado era como un hombre vivo en un infierno. La desesperación le chupó la médula y la sangre vital la convirtió en un esqueleto. El pecador sigue obstinadamente, pero su necio corazón le dice que todo irá bien. Pero cuando Dios comienza a poner en orden sus pecados ante él, y la conciencia que antes era como de un dormido, comienza a despertarse y ruge sobre él y ve la muerte y el infierno delante de él. Ahora su corazón se desmaya, su presunción se convierte en desesperación y grita como Caín: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Génesis capítulo 4. Ahora el pecador comienza a pensar consigo mismo de esta manera: quisiera tener mis pecados y los tuve, si ahora tengo la ira de Dios sobre mí por ellos. Oh, qué tonto fui a rechazar la instrucción, pero ya es demasiado tarde. El propiciatorio está bastante cubierto de nubes. Estoy excluido de toda esperanza de misericordia. Mis heridas son tales que el bálsamo de Galat no cura. Cuanto más presunción en los pecados de esta vida, más eterna desesperación. Si una persona debe hacer el bien y no lo hace, si una persona peca con presunción, Dios puede en su justo juicio dejarlo solo. Es terrible cuando Dios diga: con tu pecado de presunción me has afrentado y provocado en mi cara. Por tanto te entregaré a tu corazón. Aún pecarás, ya que serás inmundo. Estarás inmundo todavía. Saber lo que es bueno y no hacerlo, pecar con soberbia, es un gran grado de pecado contra el Espíritu Santo. Los que pecan con orgullo pecan voluntariamente, aunque la vanidad no es apostasía final, sin embargo, se acerca mucho a ella. Y un poco más de pecado te hará tan culpable
que no quedará más sacrificio por el pecado. Pecar presuntuosamente contra la luz puede con el tiempo traer malicia y desprecio al espíritu, como sucedió con un griego, un tal Julián, quien arrojó su daga al aire como si fuera a vengarse de Dios. Cuando se trata de esto, hay un solo paso más abajo. Un hombre puede caer, y eso es el infierno. Hay poca esperanza para aquellos que saben hacer el bien y no lo hacen, que saben lo que es malo pero no se abstienen de hacerlo. Hubo sacrificios por pecados de ignorancia, pero no sacrificios por pecado de orgullo. De hecho, los pecadores soberbios esperan que todo vaya bien. Proverbios capítulo 14, versículo 16 nos dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. En Deuteronomio capítulo 29 se habla de un necio así: cuando oye las palabras de esta maldición, se bendice a sí mismo en su corazón diciendo: estoy a salvo aunque ande en mi propio camino obstinado. El Señor no perdonará a tales personas. Su ira y celo arderán contra ellos. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre ellos, y el Señor borrará sus nombres de debajo del cielo. Radio escuchas, los que pecan con altivez, que saben hacer el bien, pero no lo hacen, que saben lo que es malo, pero no lo toleran. Dios rechaza todos sus servicios, ya sea leyendo, escuchando, orando, comunicando. Dios aborrece su sacrificio. Isaías capítulo 1, versículo 15 dice: cuando hagas muchas oraciones, no te oiré, tus manos están llenas de sangre. Oseas capítulo 8, versículo 13 también nos dice: el pueblo de Israel ama sus rituales de sacrificio, pero para mí su sacrificio no tiene ningún significado. Pediré a mi pueblo que rinda cuenta por sus pecados y los castigaré. Así ves qué causa tienes para temblar, quiénes son los culpables de este pecado, de tu miseria. Además de todo lo que se ha dicho, considera estas dos cosas: tú que pecas con arrogancia, que sabes hacer el bien y no lo haces, que sabes lo que es malo pero no te abstienes de ello, no puedes pecar tan barato como los demás. Aunque el pecado le costará todo caro, sin embargo, le costará a usted más caro. Vas directamente contra la conciencia, y si hay justicia en el cielo o fuego en el infierno, seguro que serás castigado. Tú que pecas con arrogancia no puedes disfrutar tanto de tu pecado como lo haría otro, aquel cuya conciencia está menos iluminada, aunque su pecado será amargo para él después. Sin embargo, en la actualidad puede rodarlo como miel debajo de su lengua y encontrar placer en él. Pero tú que pecas contra tu conocimiento, no puedes tener tanto placer en el pecado como él, porque tu conciencia dará un aguijón y todas las amenazas de la palabra se pondrán en orden de batalla contra ti, para que no puedas tener tranquilidad en tu conciencia. Ese problema que sientes ahora en tu conciencia no es más que el comienzo de un dolor. ¿Qué haremos para no pecar orgullosamente contra la conciencia? Presta atención a los pequeños pecados. Aunque para hablar correctamente no existen los pequeños pecados, no hay una pequeña traición, pero comparativamente un pecado puede ser menor que otros. Presta atención a los pequeños pecados. La frecuente comisión de pecados menores preparará para pecados mayores. Una enfermedad menor del cuerpo, si se deja sola, se prepara por una enfermedad aún mayor. Ser injusto en lo poco prepara a ser injusto en lo mucho. Los que al principio eran más modestos, pero al acostumbrarse a pecados menores, poco a poco sus pecados han ido creciendo hasta convertirse en un pecado mayor. Los pecados de la cárcel han comenzado como pequeños pecados. Si no pecas orgullosamente, a sabiendas y deliberadamente, entonces reverencias los dictados de la conciencia. Mantén tu conciencia bien informada por la palabra de Dios, mientras pones tu reloj al sol y luego déjate gobernar por ella. No hagas nada contra la conciencia. Si la conciencia dice, haz tal cosa, aunque sea tan desagradable, emprende el deber. Cuando la conciencia dice, cuidado con tal cosa, entonces no te acerques al fruto prohibido. La conciencia es el suplente de Dios en el alma. La voz de la conciencia es la voz de Dios. No juegues con los controles de la conciencia, no sea que Dios le permita endurecerse en el pecado y gradualmente llegar a un pecado presuntuoso. Los hombres pecan contra su conocimiento porque su conocimiento no es
santificado. El conocimiento santificado obra en el alma, nos inclina a hacer el bien, nos hace huir del pecado. El conocimiento santificado es como una coraza que evita que entre en la flecha o el pecado orgulloso en ti. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de tu vida. Puede orar conmigo, solo diga: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, entra en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador, ven Espíritu Santo y toma el control total de mi vida, y escribe mi nombre y apellido en el libro de la vida eterna. Amén y amén. Si hizo esta sencilla oración, pero poderosa, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde se enseñe la Biblia, mantenga a Dios en primer lugar, y Él lo llevará a lugares que nunca. Esto fue Predicando en el Infierno, de la segunda temporada del programa El Rincón de las Águilas, de José Antonio Silva.